el penthouse de los secretos. En el corazón de Madrid, el penthouse, de cristal y acero, se alzaba majestuoso sobre el Paseo de la Castellana, sus ventanas reflejando el brillo de la ciudad como un tapiz de estrellas caídas. Desde su atalaya en el piso 80, Isabela Bella Ruiz, de 30 años, podía contemplar toda la extensión de un reino que, en teoría, compartía con su esposo, Alejandro Ale Vargas. Su hogar, una maravilla de diseño minimalista y arte contemporáneo, había sido portada de ADE España. Su vida, un torbellino de galas benéficas, inauguraciones exclusivas y escapadas de fin de semana en jets privados, era la envidia de su círculo social. Alejandro Vargas, a sus 35 años, era un magnate hecho a sí mismo, un titán de la industria tecnológica cuya empresa, Vargas Innovaciones, era un coloso de la innovación y las adquisiciones implacables. Bella, una ex curadora de arte con un ojo perspicaz y un espíritu gentil, había sido arrastrada a su órbita hacía 5 años. Él era encantador, ambicioso y completamente devoto, o eso había creído ella. Ahora, con 7 meses de embarazo, se sentía menos como una reina en su castillo y más como una prisionera en una jaula de oro. Las dudas habían comenzado como susurros, débiles y fáciles de ignorar. Una reunión de la junta directiva a altas horas de la noche que se extendía hasta las 3 de la madrugada. El aroma de un perfume empalagoso y dulce, no su habitual fragancia de jazmín, que se aferraba a su chaqueta. La forma en que ladeaba su teléfono lejos de ella. Un cambio sutil pero definitivo en su postura que gritaba secreto. «Solo un nuevo negocio, cariño», decía él con su voz suave como el vino de Jerez añejo, besando su frente. «Es increíblemente exigente. Todo valdrá la pena cuando estemos relajándonos en las Islas Maldivas el próximo mes». Pero las excusas se volvían más frecuentes. La distancia entre ellos crecía más palpable con cada día que pasaba. Él estaba físicamente presente, pero su mente estaba en otra parte. Las risas fáciles que una vez habían llenado su cavernoso apartamento habían sido reemplazadas por un silencio tenso, solo puntuado por el zumbido estéril del aire acondicionado y el lejano lamento de las sirenas de la ciudad. El descubrimiento, el punto de inflexión, llegó un martes por la tarde. Alejandro había llamado para decir que estaba atrapado en una reunión maratoniana con inversores de Tokio. Bella, antojada de una marca específica de aceitunas que no encontraba en su despensa completamente surtida, decidió caminar las pocas manzanas hasta un mercado gourmet. Era una tarde clara y fresca, y la caminata le sentó bien. Un pequeño acto de normalidad en una vida que había empezado a sentirse de todo menos normal. De regreso, tomó un desvío por una calle más tranquila y arbolada en el barrio de Malasaña, una zona que rara vez frecuentaban. Y fue entonces cuando lo vio. Estaba parado frente a un elegante e íntimo bar de vinos llamado La Vid Verdadera. No estaba con inversores japoneses, estaba con una mujer deslumbrante de cabello rojo fuego, riendo mientras ella le tocaba el brazo juguetonamente. Bella se quedó inmóvil, su bolsa de compras, de repente, increíblemente pesada. No fue el toque en sí lo que le clavó una astilla de hielo en el corazón, sino la expresión en el rostro de Alejandro. Una mirada de adoración sin reservas, que no había visto dirigida a ella en meses. Se metió en un portal oscuro, su corazón golpeando contra sus costillas. Observó cómo él se inclinaba
y besaba a la mujer, un beso largo y persistente que hablaba de familiaridad y pasión. El mundo se inclinó sobre su eje. El hombre con el que había construido su vida, el padre de su hijo nonato, estaba viviendo una mentira. Las lágrimas corrían por su rostro, calientes y silenciosas. Tropezó de regreso por donde había venido, su mente una tormenta caótica de traición y dolor. Las aceitunas quedaron olvidadas. Las luces de la ciudad ahora parecían burlarse de ella, su brillo iluminando una verdad que ya no podía negar. De vuelta en la perfección estéril de su penthouse, se movió en piloto automático. Desempacó las compras, sus manos temblorosas. Miró la ecografía pegada al refrigerador, una imagen granulada en blanco y negro de su bebé. Una nueva ola de náuseas, no relacionada con su embarazo, la invadió. Sabía que no podía enfrentarlo. Todavía no. Él mentiría. La manipularía, retorcería sus palabras, la haría sentir como la esposa embarazada, loca y hormonal. Era un maestro de la manipulación. Así había construido su imperio, después de todo. No, una confrontación directa solo le daría la oportunidad de cubrir sus huellas. Necesitaba pruebas innegables. Necesitaba pillarlo con las manos en la masa. Esa noche, mientras yacía en su fría cama tamaño king, un plan comenzó a formarse. Era audaz, arriesgado y parecía sacado de una película. Pero su vida ya se había convertido en un drama para el que no había audicionado. Era hora de escribir su propia escena. El plan audaz. A la mañana siguiente, Bella era una mujer diferente. El dolor seguía allí, una herida cruda y abierta en su pecho. Pero ahora estaba cubierta por una capa de fría y dura resolución. Saludó a Alejandro con una sonrisa plácida, una máscara de serena domesticidad que había perfeccionado a lo largo de los años. «Buenos días, cariño», dijo él, besándole la mejilla. Olía ligeramente al perfume de la pelirroja. «¿Dormiste bien?» «Como un bebé», mintió ella, con voz uniforme. Hablando de eso, estaba pensando, hace siglos que no veo a mis padres. Podría ir a Marbella este fin de semana. El aire del mar me vendría bien. Los ojos de Alejandro se iluminaron con un destello de algo que ahora reconocía como alivio. «Es una idea maravillosa, Bella. Te mereces un descanso. Llévate el Range Rover. Ponte cómoda». «Lo haré», dijo ella, girándose para servirse un vaso de zumo de naranja y ocultar el temblor en sus manos. «Probablemente me vaya el viernes por la tarde después de mi clase de yoga prenatal y regrese el domingo por la noche». «Perfecto», dijo él, demasiado rápido. «Tengo reuniones consecutivas todo el fin de semana de todos modos. Solo sería una compañía aburrida». La facilidad con la que accedió, la falta de cualquier protesta simbólica, fue toda la confirmación que necesitaba. No solo la estaba engañando, estaba planeando algo, y ella le estaba entregando la oportunidad en bandeja de plata. Los 2 días siguientes fueron una obra maestra de engaño. Bella preparó una maleta de fin de semana, asegurándose de incluir los libros de maternidad que su madre le había dado. Charló por teléfono con su madre, discutiendo sus planes de viaje ficticios, con una voz lo suficientemente alta para que Alejandro la oyera. Incluso reservó un tratamiento de spa no reembolsable en un centro de bienestar en Marbella, enviándose la confirmación por correo electrónico como parte de la farsa. Cada detalle era una miga de pan cuidadosamente colocada que la alejaba de sus verdaderas intenciones. Su mejor amiga, Sofía, una abogada astuta que nunca había confiado del todo en Alejandro, era su única confidente. «¿Estás segura de esto, Bella?», preguntó Sofía en una llamada telefónica en voz baja.
Esto podría ponerse feo. ¿Y si te equivocas? ¿Y si tengo razón?, replicó Bella con voz de acero. No puedo traer un hijo a una vida construida sobre mentiras. Soph, necesito saber. Necesito verlo con mis propios ojos. De acuerdo, suspiró Sofía. De acuerdo. Pero me llamas en cuanto salgas de allí. No lo enfrentes sola. Prométemelo. Lo prometo. El viernes por la tarde, Bella abrazó a Alejandro para despedirse en la puerta. Te echaré de menos, dijo, las palabras saboreando a ceniza en su boca. Yo más, mintió él, acariciando su vientre. Cuida a nuestro pequeño. La hipocresía era impresionante. Condujo el Range Rover fuera del garaje privado del edificio, dirigiéndose hacia el este, hacia Marbella. Condujo durante 1 hora, hasta una zona de servicio en la autopista. Allí aparcó el coche, compró un café que no bebió y esperó. Cuando el sol comenzó a ponerse, tomó un servicio de coche previamente reservado de regreso a la ciudad, dejando el Range Rover como señuelo. Hizo que el conductor la dejara a unas pocas manzanas de su edificio. El portero, un hombre amable llamado Jorge, estaba en su descanso vespertino. El guardia de seguridad en la recepción apenas levantó la vista, acostumbrado a las idas y venidas de los residentes. Usando una llave de la entrada de servicio que no había tocado en años, Bella se deslizó en el edificio, sin ser vista. Subió en el ascensor de servicio, su corazón un tambor frenético contra sus costillas. Con cada piso que pasaban, el aire se volvía más denso. La realidad de lo que estaba a punto de hacer la invadió. Este era el punto sin retorno. Entró al penthouse con una llave, no con el teclado que normalmente usaban. El silencio fue lo primero que la golpeó. Era un silencio pesado y cargado, no la tranquilidad pacífica de un hogar vacío. El aire estaba denso con el aroma de ese mismo perfume dulce, más fuerte ahora, entrelazado con el aroma almizclado de una colonia de hombre que no era la marca habitual de Alejandro. Sus zapatos no hicieron ruido sobre la alfombra de felpa del pasillo. Flotó como un fantasma por su propia casa. Una botella de champán a medio vaciar estaba sobre la isla de mármol de la cocina junto a 2 copas, una manchada con un rastro de lápiz labial carmesí. Una bufanda de seda color naranja sangre estaba colgada de una silla en la sala de estar. Cada objeto era una prueba, una confirmación de sus peores temores. Se arrastró por el pasillo hacia el dormitorio principal. La puerta estaba ligeramente entreabierta. Pudo escuchar el murmullo bajo de voces, luego la risa suave y gutural de una mujer. Era la misma risa que había escuchado fuera del bar de vinos. Su mano tembló al empujar la puerta, y allí estaban, Alejandro y la mujer pelirroja, enredados en las sábanas de la cama en la que Bella había dormido la noche anterior, la cama donde habían soñado con su futuro, donde habían concebido a su hijo. Estaban tan absortos el uno en el otro que no la oyeron. No vieron la figura de pie en el umbral, un espectro de sus votos rotos. Por un momento, Bella no pudo respirar. La escena ante ella era un cuadro de traición máxima, tan vívida y visceral que se grabó en su memoria. La sangre se le escurrió del rostro y un sonido escapó de sus labios, un pequeño y herido jadeo. La cabeza de Alejandro se levantó de golpe. Sus ojos se abrieron de horror, incredulidad y luego un miedo crudo y primario. Bella. El nombre fue un susurro, un patético reconocimiento de la devastación que había causado. La ilusión de su vida perfecta no solo se agrietó, se hizo añicos en 1.000.000 de pedazos irreparables. El mundo pareció ralentizarse, cada detalle magnificado. El carmesí del cabello de la mujer contra las sábanas blancas de Bella,
la forma en que Alejandro se apresuró a subirse la sábana. Un gesto inútil de modestia en un momento de profunda indecencia. El rostro de la mujer, una máscara de sorpresa y molestia, no de vergüenza. El propio cuerpo de Bella se sentía distante, un recipiente que llevaba una tormenta de emociones demasiado vasta para comprender. El shock inicial dio paso a una oleada de rabia pura y sin adulterar. Era un fuego que quemaba las lágrimas, solidificando su columna vertebral en acero. «Fuera», dijo ella. Su voz era terriblemente tranquila, baja y letal. Cortó el espeso aire postcoital de la habitación con la agudeza de un bisturí de cirujano. La pelirroja, cuyo nombre Bella sabría más tarde que era Sofía, se burló. «Disculpa», dijo, sentándose, sin hacer ningún esfuerzo por cubrirse. «¿Quién te crees que eres?» «Soy su esposa», dijo Bella, con la mirada fija en Alejandro. «Y esta es mi casa. Tienes 5 minutos para recoger tus cosas y largarte antes de que llame a la policía y te haga sacar por allanamiento de morada». Alejandro finalmente encontró su voz, un tono frenético y suplicante. «Bella, cariño, por favor, hablemos de esto. Esto no es lo que parece». Bella soltó una risa amarga y hueca que resonó en el cavernoso dormitorio. «No es lo que parece, Alejandro. ¿Estás ciego o simplemente eres estúpido? Estás en mi cama con una mujer desnuda que no soy yo. Es exactamente lo que parece». Volvió su mirada helada hacia Sofía. «5 minutos ahora son 4. Te sugiero que empieces a moverte». Sofía, al ver el peligroso brillo en los ojos de Bella, finalmente sacó las piernas de la cama. Comenzó a recoger su ropa, que estaba esparcida descuidadamente por el suelo. Mientras se vestía, una pequeña sonrisa triunfante se dibujó en sus labios. Esta no era una mujer despreciada. Esta era una mujer que había ganado. «No te preocupes, Alejandro», dijo Sofía, su voz goteando dulzura venenosa mientras se ponía el vestido. «Sabes dónde encontrarme cuando termines con esto». Hizo un vago gesto hacia Bella y su vientre hinchado, con una mirada de absoluto desprecio en su rostro. Se pavoneó fuera de la habitación, dejando un rastro de su perfume nauseabamente dulce a su paso. En el momento en que la puerta principal se cerró, Bella se volvió hacia Alejandro. «¿Cuánto tiempo?», exigió. «Bella, fue un error estúpido y sin sentido». «¿Cuánto tiempo?», repitió, cada palabra un golpe de martillo. Él se encogió, finalmente cediendo bajo su mirada. «6 meses», murmuró, avergonzado. «6 meses. Medio año». El tiempo la golpeó. Había estado con esta mujer mientras intentaban tener un bebé. Había estado con ella cuando habían celebrado la prueba de embarazo positiva, cuando habían escuchado los latidos del corazón de su hijo por primera vez. La traición era más profunda, más podrida de lo que jamás hubiera imaginado. ¿Ella fue la razón de las noches tardías? ¿Las reuniones con inversores? Presionó Bella, su voz implacable. Él asintió, incapaz de mirarla a los ojos. «Quiero que hagas una maleta», dijo ella, su tono desprovisto de emoción. «Quiero que te vayas de mi vista esta noche». «Bella, por favor», suplicó él, dando un paso hacia ella. «Piensa en el bebé». «Estoy pensando en el bebé», rugió ella, la presa de su compostura finalmente cediendo. «Estoy pensando que no criaré a mi hijo en una casa de mentiras. Estoy pensando que no tendré un esposo que me falte el respeto, me humille y traiga a su amante a nuestra cama». Se alejó de él, con la mano protectoramente sobre su estómago. «Te irás. Hablaremos a través de nuestros abogados». «Abogados». Las palabras parecieron sobresaltarlo. «No seas ridícula. Podemos arreglar esto». «El tiempo para arreglar las cosas ha terminado, Alejandro», dijo ella, su voz bajando a un susurro.
terminó en el momento en que decidiste que tus votos no significaban nada. Derrotado, finalmente se dirigió al vestidor y comenzó a sacar ropa de sus perchas. Mientras empacaba, un teléfono desconocido, dejado en la mesita de noche, se iluminó con un nuevo mensaje. Los ojos de Bella se sintieron atraídos por él. La pantalla mostraba un texto de un contacto llamado RM. El mensaje decía: Fase 1 completada. Vargas está distraído. La junta se está poniendo nerviosa. Es hora de preparar la oferta de adquisición. ¿Conseguiste las contraseñas del servidor? La sangre de Bella se heló. Esto no era solo una aventura. Esto era algo completamente distinto. Miró del teléfono a Alejandro, que seguía torpemente con su maleta, ajeno. Luego volvió a mirar el teléfono, al nombre del contacto. RM. De repente, un recuerdo afloró. Una conversación de hacía unos meses en una gala benéfica. Alejandro había estado hablando de su mayor rival corporativo, un implacable capitalista de riesgo llamado Ricardo Méndez. RM y Sofía. ¿Quién era Sofía? La mente de Bella corrió, conectando los puntos con una velocidad aterradora. Recordó haber visto el rostro de Sofía en algún lugar antes, no en persona, sino en una revista de negocios. Sofía no era solo una mujer cualquiera. Era Sofía Durán, una estrella en ascenso en Capital Méndez, la firma de Ricardo Méndez. Esto no era una simple y sórdida aventura. Esto era espionaje corporativo. Sofía no había estado acostándose con Alejandro solo por placer o amor. Era una trampa de miel corporativa. Lo estaba utilizando, y al hacerlo, amenazaba con destruir todo lo que él había construido. Una nueva y compleja emoción se arremolinó en el estómago de Bella, mezclándose con el dolor y la ira. Era un extraño instinto protector. Alejandro la había traicionado de la manera más íntima posible, pero Vargas Innovaciones era su futuro, su legado. Estaba destinado a ser para su hijo. No podía permitir que esta mujer, esta víbora, lo derribara todo. Alejandro cerró su maleta y se volvió hacia ella, su rostro una máscara de miseria. «Me voy al club», dijo. «Hablaremos por la mañana». Bella lo miró, al hombre al que había amado, al hombre que le había roto el corazón y que, en su arrogancia, estaba a punto de perder su imperio. Tomó una decisión en una fracción de segundo. Su propio dolor tendría que esperar. «No», dijo, su voz firme. «No vas a ninguna parte. Deshaz tu maleta. Tenemos un problema mucho más grande que tu aventura». Alejandro la miró, completamente desconcertado. «¿De qué estás hablando?» Bella tomó el teléfono de la mesita de noche y se lo tendió. «Estoy hablando de esto». Él tomó el teléfono, sus ojos escudriñando el mensaje en la pantalla. El color se le escurrió del rostro. La realidad de su locura, el verdadero costo de su infidelidad, lo golpeó con la fuerza de un tsunami. No solo había roto su matrimonio, sino que acababa de destruir el trabajo de su vida. Y la única persona en el mundo que podía ayudarlo era la mujer a la que acababa de traicionar. La contraofensiva. La atmósfera en el penthouse pasó de ser una de conflicto matrimonial a una sala de crisis. El aire, denso con traición momentos antes, ahora estaba cargado con el zumbido eléctrico de un desastre inminente. Alejandro, despojado de su arrogancia, miró el teléfono en su mano como si fuera una serpiente venenosa. El mensaje de texto de RM había recontextualizado todo. Su sórdida aventura ya no era un fracaso personal. Era una catastrófica responsabilidad empresarial. «Sofía, trabaja para Méndez», susurró, la pregunta teñida de un horror incipiente. «Es su vicepresidenta senior de adquisiciones.
dijo Bella con frialdad, su mente ya trabajando, reconstruyendo la línea de tiempo. Ha sido su estrella en ascenso durante el último año. Estaba en todas las revistas de negocios. Estabas tan ocupado con tus noches tardías que ni siquiera reconociste a la mujer encargada de destruirte. La puya dio en el blanco. Alejandro se dejó caer en el borde de la cama, la que tan recientemente había profanado, y se llevó la cabeza a las manos. ¡Oh, Dios! Las contraseñas del servidor. Estuvimos en la oficina la semana pasada. Dijo que estaba fascinada con nuestra infraestructura de seguridad. Yo estaba tratando de impresionarla. Le di una demostración. Inicié sesión en la cuenta de administrador principal. ¡Idiota!, exhaló Bella, las palabras escapando antes de que pudiera detenerlas. Absoluto y arrogante tonto. Lo sé, gimió, con la voz ahogada. ¿Qué he hecho? Durante un largo y tenso momento, Bella simplemente lo observó. Cada fibra de su ser le gritaba que se fuera, que llamara a su abogado, que lo dejara ahogarse en el lío que él mismo había creado. Sería justicia. Pero luego pensó en el bebé, en el legado que se suponía que debían construir para su hijo. Vargas Innovaciones no era solo la empresa de Alejandro, también era su futuro. Un futuro que ahora estaba siendo amenazado por Ricardo Méndez, un hombre conocido por sus tácticas de tierra quemada. Respiró hondo, empujando su agonía personal a un compartimento cerrado de su mente. «Levántate, Alejandro», ordenó. «Lamentarse no va a arreglar esto. Primero, necesitamos saber el alcance del daño. ¿Qué vio exactamente?» Alejandro la miró con un atisbo de esperanza al escuchar su uso de nosotros. Enderezó la espalda. Vio el panel de administración. Desde allí, podría haber iniciado una transferencia de datos. Listas de clientes, algoritmos propietarios, nuestras proyecciones de ganancias del tercer trimestre. Bella, podría tenerlo todo. «Y la oferta de adquisición», explicó Alejandro, su voz adquiriendo una urgencia desesperada. «Méndez ha estado tratando de forzar una compra durante un año. Mi junta se ha mantenido firme. Pero si tiene nuestras proyecciones del tercer trimestre, sabe que están ligeramente por debajo de lo previsto. Puede usar eso para crear pánico, hacer que el precio de las acciones baje y presentar una oferta irrisoria que una junta asustada podría aceptar. Este era el juego de Sofía. Seducir al CEO, robar los datos, hundir la empresa y permitir que su jefe recogiera los pedazos por una fracción de su valor. Era brillante en su simplicidad despiadada. «Tenemos que contraatacar», dijo Bella, su resolución endureciéndose. «Y tenemos que hacerlo ahora». «¿Cómo?» «Él tiene toda la ventaja». «No, no la tiene», dijo Bella, con un brillo estratégico en sus ojos que Alejandro no había visto en años. Un recordatorio de la perspicaz curadora de arte, de la que se había enamorado por primera vez. Él cree que tiene toda la ventaja. Todo su plan se basa en la suposición de que eres un tonto distraído y enamorado, que está a punto de verse envuelto en un divorcio público y desordenado. La verdad de sus palabras quedó suspendida en el aire entre ellos. Él y Sofía esperan que las acciones caigan en picada el lunes por la mañana, cuando los rumores de nuestra implosión matrimonial se filtren a la prensa, continuó ella, paseando por la habitación. Esperan que estés hecho un desastre, incapaz de liderar. Esperan un vacío de poder. No se equivocan, dijo Alejandro con tristeza. Estoy hecho un desastre. Pero no lo estarás, afirmó Bella, porque no habrá un divorcio desordenado, no habrá un escándalo público. El lunes por la mañana presentaremos un frente unido. Alejandro la miró aturdido. ¿Qué estás sugiriendo? Estoy sugiriendo una alianza, dijo ella, su voz desprovista de calidez. Un acuerdo comercial.
Pospondremos cualquier discusión sobre nuestros problemas personales. En público, seremos la imagen de una pareja feliz y estable, esperando con entusiasmo la llegada de nuestro primer hijo. Asistiremos a la gala de innovadores tecnológicos el domingo por la noche y sonreiremos para las cámaras. Les mostraremos a tu junta, a tus empleados y a Ricardo Méndez que la Casa Vargas es fuerte y está unida. Pero no lo estamos, balbuceó Alejandro. Él no lo sabe, replicó Bella. Sofía cree que te tiene envuelto en su dedo meñique. Cree que es tu debilidad. Vamos a usar su propia arma contra él. Ella se convertirá en nuestro activo. Un plan se estaba formando en su mente, audaz y peligroso. Vas a llamarla, Alejandro. Le dirás que te eché, que estás devastado, pero que ahora eres todo suyo. Le darás la información que queremos que Ricardo Méndez tenga. La idea era impactante, una inversión completa del guión esperado. A Alejandro se le pedía no solo que fingiera unidad con la esposa que traicionó, sino también que fingiera devoción a la amante que estaba tramando su caída. Yo no sé si puedo hacer eso, dijo. Su voz temblaba ligeramente. Bella se acercó a él y lo miró directamente a los ojos. El dolor todavía estaba allí, visible en las profundidades de su mirada, pero estaba eclipsado por un feroz fuego protector. Lo harás, dijo. Su voz no dejaba lugar a discusión. Lo harás por tu empresa. Lo harás por nuestro hijo. Y lo harás porque es la única forma en que puedes empezar a expiar lo que me has hecho. Esto no se trata de perdón, Alejandro. Se trata de supervivencia. ¿Estás conmigo? Él la miró. A la increíble fuerza que ella estaba mostrando frente a su monumental traición. Vio no solo a la mujer con la que se había casado, sino a una formidable reina defendiendo su territorio. Él le había roto el corazón, y sin embargo, ella le estaba ofreciendo el único salvavidas que tenía. Asintió lentamente, deliberadamente. Estoy contigo. Bien, dijo Bella, dándose la vuelta. Ahora llama a tu amante. Tienes un papel que desempeñar. La guerra. Guerra por Vargas Innovaciones. Había comenzado, y su centro de mando era el mismo dormitorio donde se había disparado el primer y devastador tiro. El telón se alza. Las siguientes 36 horas fueron un torbellino de tensión y engaño meticulosamente orquestado. El penthouse, antes un hogar, se transformó en un puesto de mando estratégico. Bella, alimentada por la cafeína y una fría furia, se convirtió en la general de facto, mientras que Alejandro, humillado y desesperado, se convirtió en su soldado en el frente. Su primera llamada a Sofía fue una obra maestra de arte dramático. Bella estaba a su lado, susurrándole, escribiendo sus líneas en un bloc de notas. «Sofía, soy yo». La voz de Alejandro estaba teñida de una desesperación fabricada. «Ella lo sabe todo. Me echó. Estoy en el club. No sé qué hacer». En el altavoz, la voz de Sofía era un bálsamo calmante de veneno. «Oh, cariño, lo siento mucho, pero ¿no es esto lo mejor? Ahora por fin podemos estar juntos de verdad». Sí, claro», balbuceó Alejandro, siguiendo el guión de Bella. «Es solo... el momento es terrible. La junta, los números del tercer trimestre». Bella amenaza con hacerlo muy público. Está hablando de abogados de divorcio, alegando angustia emocional. Intentará quedarse con la mitad de la empresa. Este era el anzuelo. Bella sabía que la amenaza de un divorcio contencioso, que pudiera inmovilizar los activos y las acciones con derecho a voto de Alejandro, durante meses sería música para los oídos de Ricardo Méndez. Haría su intento de adquisición aún más fácil. «No te preocupes por eso», ronroneó Sofía. «Que haga amenazas. Para cuando pueda hacer un movimiento,
No quedará mucha empresa para que se la quede. RM está listo. Nos movemos el lunes. ¡Bingo! Habían confirmado la línea de tiempo. ¿Qué debo hacer?, preguntó Alejandro, interpretando el papel del tonto indefenso. Solo mantente oculto, instruyó Sofía. Déjame a mí y a RM encargarnos de todo. Cuanto más distraído estés, mejor. Llámame mañana. Te quiero. Yo también te quiero, dijo Alejandro, la mentira sintiéndose como ácido en su lengua. Colgó y se desplomó, emocionalmente agotado. Bien hecho, dijo Bella, su tono clínico. Se lo creyó por completo. Ahora, la fase 2. La fase 2 implicaba reunir a sus propias tropas. Bella insistió en que llamaran a Mateo Navarro, el amigo más antiguo de Alejandro y el asesor legal principal de Vargas Innovaciones. Se reunieron con él no en la oficina, sino en la neutralidad estéril de su apartamento. Mateo, un hombre estoico con ojos agudos e inteligentes, escuchó atentamente mientras Alejandro, con la ayuda de Bella, confesaba todo. La aventura, el espionaje, los datos robados. A su favor, la expresión de Mateo apenas cambió. Pero Bella pudo ver la profunda decepción en sus ojos al mirar a Alejandro. Así que el plan de Méndez es usar las proyecciones filtradas del tercer trimestre para asustar a la Junta y al mercado, y luego lanzar una adquisición hostil el lunes, resumió Mateo, su mente legal ya diseccionando el problema. Exacto, dijo Bella, tomando la iniciativa. Pero lo que él no sabe es que nosotros lo sabemos, y vamos a usar su propia estrategia contra él. Su plan era simple y audaz. Dejarían que Méndez y Sofía filtraran los números del tercer trimestre. Las acciones, como se predijo, sufrirían un golpe. Pero estarían listos. Alejandro, instruyó Bella, necesitas preparar una reunión de emergencia de la Junta para el lunes por la mañana. Pero la verdadera jugada es lo que anunciaremos después del cierre del mercado. Necesitamos una contranarrativa, algo grande, algo que haga que los números del tercer trimestre parezcan un pequeño contratiempo en el radar. La mente de Alejandro, finalmente sacudida de su estado de pánico, comenzó a funcionar. Proyecto Quimera, dijo. Sus ojos se iluminaron. Es nuestra nueva plataforma de integración de IA. Está 6 meses adelantada a lo previsto, pero es revolucionaria. Triplicará nuestra eficiencia de procesamiento. Nadie lo sabe, ni siquiera la mayoría de la Junta. ¿Está lista?, preguntó Bella. La beta sí. Podemos hacer una demostración en vivo. Es un cambio de juego. Perfecto, dijo Mateo, captando la idea. Méndez filtra las malas noticias. Las acciones caen. Luego anuncias un producto revolucionario y que cambia el juego, que hace que Vargas Innovaciones valga el doble de lo que valía ayer. Las acciones no solo se recuperarán, se dispararán. La oferta irrisoria de Méndez se convertirá en el hazmerreír. La última pieza del rompecabezas fue la gala de innovadores tecnológicos del domingo por la noche. Era el evento más destacado de la temporada, y sabían que Ricardo Méndez y Sofía estarían allí, observándolos, buscando cualquier signo de debilidad. Esta es la actuación más importante de nuestras vidas, le dijo Bella a Alejandro mientras se preparaba. Ella eligió un impresionante vestido verde esmeralda que abrazaba su vientre de embarazada, un símbolo desafiante de su supuesto futuro. Se veía radiante, poderosa. Alejandro, con un esmoquín a medida, miró a su esposa con una sensación de asombro y profundo arrepentimiento. Ella era magnífica. Era la mujer que casi había tirado por una emoción barata y una espía corporativa. Al entrar en la gala, una marea de flashes de cámaras los envolvió. Sonrieron,
tomados de la mano. Bella colocó una mano sobre su vientre y Alejandro colocó la suya sobre la de ella, la imagen de unos padres cariñosos a punto de serlo. Al otro lado del salón de baile, los vio. Ricardo Méndez, un tiburón con un traje hecho a medida, y Sofía, deslumbrante en rojo sangre, con los ojos fijos en ellos. El rostro de Sofía mostró un atisbo de confusión. Esta no era la pareja rota y en guerra que había esperado ver. Durante toda la noche, Bella y Alejandro interpretaron sus papeles a la perfección. Rieron con otros CEOs, charlaron sobre sus planes de Baby Moon, irradiaban un aura de unidad inquebrantable. Cuando se encontraron con Méndez y Sofía cerca de la fuente de champán, la tensión era palpable. «Alejandro», dijo Méndez, su sonrisa fina y depredadora. «Te ves bien». «Me siento genial, RM», respondió Alejandro, con la mano apoyada posesivamente en la espalda de Bella. «Grandes cosas en el horizonte». Sofía se acercó a Alejandro, su voz un susurro bajo y conspirador, destinado solo a él. «¿Qué estás haciendo?» «Pensé. Estamos manteniendo las apariencias, por supuesto», susurró Alejandro, siguiendo las instrucciones de Bella. «Por la junta, no te preocupes, todo es parte del plan. La implosión se acerca». Le guiñó un ojo sutilmente, un gesto que hizo que el estómago de Bella se revolviera, pero ella mantuvo su sonrisa. Sofía pareció momentáneamente apaciguada, pero una semilla de duda se había plantado. Más tarde, mientras Alejandro era acorralado por otro CEO, Méndez se acercó a Bella, que estaba sola por un momento. «Eres una actriz notable, señora Vargas», dijo, su voz suave. «No tengo idea de lo que quiere decir», respondió Bella, tomando un sorbo de agua con gas. «Oh, creo que sí», dijo él, sus ojos brillando. «Pero un consejo. Cuando un barco se hunde, las ratas inteligentes no reordenan las sillas de la cubierta. Saltan». «Gracias por su preocupación, señor Méndez», dijo Bella. Su sonrisa nunca vaciló. «Pero se equivoca. Esto no es un barco. Es un acorazado. Y ha confundido la amabilidad de mi esposo con debilidad. Descubrirá que los Vargas protegemos lo nuestro». Se dio la vuelta y se alejó, dejándolo allí, su complaciente certeza ligeramente alterada. Ella había entregado su mensaje. Las líneas de batalla estaban trazadas. Todo lo que quedaba era la confrontación final el lunes por la mañana. El destino de su empresa, su futuro y los restos destrozados de su matrimonio. Todo pendía de un hilo. La victoria, amarga la mañana del lunes amaneció, no con luz solar, sino con un cielo gris pesado y opresivo que reflejaba la atmósfera dentro del penthouse. El aire estaba denso con palabras no dichas, un silencio más profundo que cualquier discusión. Bella y Alejandro se movían como dos soldados en una trinchera, el objetivo compartido de la supervivencia, lo único que los unía. Se sentaron en su oficina en casa, una vasta pantalla en la pared que mostraba un mosaico de canales de noticias financieras, todos silenciados. Los únicos sonidos eran el suave tintineo de una cuchara contra una taza de cerámica y el frenético tic-tac rítmico de un reloj de cuenta regresiva del mercado de valores. A las 9:31 a.m., exactamente un minuto después de la campana de apertura, llegó el ataque. Un banner de noticias de última hora apareció en cada pantalla al unísono. Fuga interna de Vargas Innovaciones revela sorprendente déficit del tercer trimestre. El símbolo de cotización de la empresa, VRGS, inmediatamente se puso de un virulento tono rojo. Ya no era un número, era una herida que perdía valor. Observaron,
transfigurados. ¿Cómo se desplomaba? Bajó un 7%, 10%, 15%. Alejandro contuvo el aliento. El trabajo de toda una vida se estaba desmantelando en minutos, transmitido para que el mundo lo viera. Su teléfono y el de Bella, sobre el escritorio entre ellos, comenzaron a vibrar violentamente, una danza sincronizada de pánico, mientras las llamadas y los mensajes de texto de miembros de la Junta, inversores y empleados llegaban a raudales. Era un caos perfectamente ejecutado. «Está pasando», susurró Alejandro, con la voz ronca. Miró a Bella, su rostro una máscara de pálido horror, buscando la calma imposible que ella había llevado como armadura todo el fin de semana. Ella no apartó la vista de la pantalla. Su expresión era serena, su concentración absoluta. «Déjalo arder», dijo, su voz tan firme que era inquietante. «Está ejecutando nuestro plan página por página. Mateo está manejando a la Junta. Les ha dicho que aguanten la tormenta y esperen la reunión de emergencia al mediodía. Todo lo que tienen que hacer es mantener la calma». A las 10:15 a.m., mientras las acciones se mantenían en una pérdida del 22%, el teléfono de Alejandro se iluminó con un nombre que le hizo sentir un nudo en el estómago. Sofía. Bella asintió una vez. «Es la hora del espectáculo». Él contestó, poniendo la llamada en altavoz. La voz de Sofía era pura adrenalina triunfante. «Es una masacre, cariño. Lo estamos viendo desde la oficina de RM. La Junta debe estar en pánico absoluto. Él está redactando la oferta oficial ahora. No tendrán más remedio que aceptarla para detener la hemorragia. Serás libre. Hemos ganado». Alejandro respiró temblorosamente, canalizando al hombre destrozado que se suponía que debía ser. «Increíble», logró decir, su voz una imitación impecable de asombro y alivio. «Sofía, eres brillante. Yo no puedo creerlo. Te dije que confiaras en mí», ronroneó ella. «Solo quédate quieto. Deja que caiga la vieja guardia. Nuestra nueva vida está a punto de comenzar». La mantuvo en línea un minuto más, alimentando su ego, prometiéndole el mundo. Todo mientras Bella escuchaba con una expresión escalofriantemente inexpresiva, sus ojos nunca abandonando la carnicería en la pantalla. Colgó sintiéndose enfermo. Precisamente a las 12 en punto, Alejandro, vestido con un impecable traje oscuro que le servía de armadura de batalla, entró en la sala de juntas con paredes de cristal en el piso 75 de la Torre Vargas Innovaciones. Bella permaneció en el penthouse, su centro de mando. Su parte en la batalla pública vendría más tarde. Los rostros alrededor de la larga mesa de caoba estaban sombríos. Esto no era solo un negocio. Para estas personas, era personal. Vio miedo, traición, lo más importante, ira dirigida hacia él. Doña Elena, la matriarca de la Junta, una mujer formidable de unos 70 años, que había sido una de las primeras inversoras de su padre, lo miró con una mirada de acero. «Alejandro, ¿qué demonios está pasando? Estos números son un incendio de 5 alarmas y la filtración es una ejecución pública. Explíquese». «Doña Elena, miembros de la Junta», comenzó Alejandro, su voz resonando con una confianza que no sentía, pero que tenía que proyectar. Era la voz que Bella le había enseñado a encontrar. «Entiendo su preocupación. Es cierto que nuestros números del tercer trimestre estuvieron por debajo de nuestras proyecciones internas más ambiciosas. También es cierto que esta información fue robada de nuestra empresa y filtrada maliciosamente». Dejó que la acusación flotara en el aire, una chispa calculada en una habitación llena de pólvora. Un murmullo de sorpresa se extendió por la Junta.
Esto no fue una simple filtración, continuó Alejandro, su voz endureciéndose. Esto fue un acto deliberado de espionaje corporativo, diseñado específicamente para devaluar nuestra empresa y manipular el mercado para facilitar una adquisición hostil por parte de nuestro competidor, Capital Méndez. Espionaje. Eso es una acusación grave, Alejandro, interrumpió otro miembro de la Junta. ¿Tiene pruebas? Tengo más que pruebas, dijo Alejandro, la mentira saliendo de su lengua, con una convicción que incluso a él lo sorprendió. Tengo una confesión. La agente y empleada de Capital Méndez creyó que estaba manipulando a un CEO comprometido y distraído. De hecho, durante las últimas semanas, mi esposa y yo, trabajando con Mateo, le hemos estado proporcionando información selecta, anticipando este movimiento exacto y preparando nuestra respuesta. Los tenía. El miedo en la habitación estaba siendo reemplazado por una aturdida e intrigante electricidad. Ya no eran víctimas de un ataque. Eran jugadores en una operación de contrainteligencia. Verán, continuó Alejandro, su voz resonando con una pasión recién descubierta. Los números del tercer trimestre son una distracción. Representan dónde estábamos, no hacia dónde vamos. Miden el rendimiento de una empresa centrada en la tecnología de ayer. Durante los últimos 18 meses, nuestro equipo de ingenieros de élite, nuestra división de proyectos secretos, ha estado trabajando en secreto en el futuro. Un proyecto tan revolucionario, tan profundamente innovador, que lo mantuvimos completamente fuera de los registros y con un cortafuegos de nuestros servidores principales para protegerlo. Lo llamamos Proyecto Quimera. Hizo clic en un botón de la consola frente a él. La enorme pantalla que dominaba la pared del fondo, que había estado mostrando el precio de sus acciones en picada, cobró vida. Durante los siguientes 30 minutos, Alejandro dio la actuación de su carrera. No solo presentó un producto, sino que desveló un nuevo paradigma. Demostró la plataforma de integración de IA en vivo, mostrando cómo podía optimizar la logística, predecir las tendencias del mercado y triplicar la eficiencia de procesamiento en todas las industrias a las que servían. Vendió una visión, y por primera vez en meses, era una visión en la que realmente creía. Cuando terminó, la sala de juntas estaba completamente en silencio. Los miembros de la junta miraban la pantalla, sin ver ya un desastre financiero, sino una posible valoración de billones de euros. Doña Elena, con el rostro pálido por la sorpresa, fue la primera en hablar. «Dios mío, Alejandro», respiró. Esto lo cambia todo». Como si fuera una señal, las puertas de la sala de juntas se abrieron y Mateo Navarro entró, con expresión sombría, pero con un brillo triunfante en sus ojos. Caminó directamente hacia Alejandro y le entregó una tableta. «Está aquí», dijo Mateo, su voz lo suficientemente alta para que todos la oyeran. Alejandro miró la tableta y una sonrisa lenta y depredadora se extendió por su rostro. «Y justo a tiempo», anunció a la sala. «Señoras y señores, acabamos de recibir una oferta oficial de adquisición no solicitada de Capital Méndez». Leyó la cifra en voz alta. El número irrisorio, basado en el precio de sus acciones temporalmente diezmado, era tan insultantemente bajo en el contexto de lo que acababan de presenciar que una única risa incrédula rompió el silencio. Luego otra. En cuestión de segundos, toda la sala de juntas estalló en risas burlonas y catárticas. La oferta que había sido su sentencia de muerte 3 horas antes era ahora el remate del mejor chiste que jamás habían escuchado. «Nuestra respuesta será simple»,
declaró Alejandro, su voz resonando con un poder que no había sentido en años. La Junta rechaza unánimemente la oferta. Además, presentaremos una demanda multimillonaria contra Capital Méndez y su vicepresidenta senior, la señora Sofía Durán, por espionaje corporativo, robo de propiedad intelectual y manipulación del mercado. Mateo ya ha preparado los documentos. Nuestro comunicado de prensa, que incluye el deslumbrante anuncio completo del proyecto Quimera, se publicará precisamente a las 4:01 p.m., después del cierre del mercado. El mensaje era inconfundible. Esto no era una defensa, era una declaración de guerra. Al otro lado de la ciudad, en las oficinas brillantes y estériles de Capital Méndez, los corchos de champán habían saltado. Sofía y Ricardo Méndez estaban frente a un banco de monitores, observando cómo las acciones de Vargas se desangraban. «Nunca sospechó nada», dijo Sofía, chocando su copa con la de él. «Pobre, estúpido y sentimental Alejandro, tan fácil de romper». Entonces el teléfono de Méndez vibró con una alerta de noticias. La miró. Su sonrisa se tensó. «Han rechazado la oferta». «Un último acto de desafío», se burló Sofía. «Están fanfarroneando». Entonces otra alerta vibró. Y otra. Vargas Innovaciones demandará a Capital Méndez por espionaje corporativo. Vargas desvela el proyecto Quimera, una revolucionaria plataforma de IA. «¿Qué es esto?», preguntó Sofía, su confianza vacilando. Abrió la transmisión en vivo de la conferencia de prensa de Alejandro en un monitor. Allí estaba él, en un podio, sin parecer roto, sino más fuerte y seguro de lo que ella jamás lo había visto. Y entonces la sangre se le heló. Isabela Vargas subió al escenario para unirse a él. Estaba radiante con un vestido color dinero, una sonrisa desafiante y beatífica en su rostro. Puso una mano cariñosa en su brazo, y se miraron el uno al otro, con lo que el mundo vería como pura e inquebrantable adoración, mientras una tormenta de flashes de cámaras estallaba. El Frente Unido no solo se mantenía, era una maldita fortaleza. Sofía se quedó mirando la pantalla, a la mujer que había descartado como una inconveniencia colateral, suave y embarazada. La esposa tranquila y artística. Ella no había sido el obstáculo. Ella había sido la arquitecta. Miró a Méndez. Su sonrisa depredadora había desaparecido, reemplazada por una máscara de furia incandescente. «Nos engañó», silbó Méndez, golpeando su copa de champán con tanta fuerza que se hizo añicos. «Ese hijo de puta y su perfecta mujercita nos engañaron». El mundo de Sofía no solo se desmoronó, fue aniquilado. Ella no había sido la seductora, la titiritera. Había sido la tonta, el peón sacrificado en un juego que ni siquiera sabía que estaba jugando. Un final significativo. Esa tarde, el Penthouse volvió a estar en silencio. La guerra había terminado. Los canales de noticias ya no informaban de un desastre, sino de una leyenda, la historia del brillante Rope a Rope de Alejandro Vargas, la adquisición fallida, la demanda de éxito de taquilla y el producto milagroso que era el proyecto Quimera. Las acciones de Vargas Innovaciones después del horario de mercado no solo se estaban recuperando, estaban explotando, alcanzando un máximo histórico. Habían ganado. Completamente. Alejandro sirvió 2 vasos de sidra espumosa. Sus manos aún temblaban ligeramente con la adrenalina residual. Le entregó uno a Bella. Ella estaba de pie junto a la ventana de suelo a techo, mirando el reino brillante que acababan de salvar. «Gracias, Bella», dijo, su voz teñida de una intrincada red de gratitud, asombro y una esperanza desesperada y frágil. «Salvaste la empresa, me salvaste de mi propia estupidez.
Lo salvaste todo. Bella no se volvió. Durante un largo momento, simplemente miró las luces de la ciudad, las mismas luces que la habían burlado noches antes. Hice lo que tenía que hacer para proteger el futuro de nuestro hijo, dijo, su voz plana y fría, despojando a la victoria de toda su calidez. La frágil e inexpresiva tregua que los había mantenido unidos durante la crisis había cumplido su propósito. Sus términos se habían cumplido, y ahora se disolvía. La armadura se quitó, y la herida cruda y abierta de su traición quedó expuesta de nuevo al aire frío. «Bella, sobre nosotros», comenzó él, dando un paso vacilante hacia ella. «Después de esto, lo que acabamos de hacer juntos, seguramente podemos. No hay un nosotros, Alejandro». Ella finalmente se volvió para mirarlo, y sus ojos, claros y resueltos, no contenían rastro de la pareja que acababa de luchar a su lado. Solo contenían la tranquila devastación de la esposa a la que había agraviado. El acuerdo ha terminado. La actuación ha terminado. Salvamos la empresa. Ahora nos ocupamos del divorcio. La palabra lo golpeó más fuerte que la noticia del desplome de las acciones. «No», susurró, con el corazón roto. «Por favor, no digas eso. Mira lo que podemos lograr. Somos magníficos juntos. Somos magníficos en una crisis», lo corrigió ella. Su voz desprovista de malicia, pero llena de una verdad insoportable. «Somos una formidable sociedad comercial. Pero un matrimonio no es una sala de juntas, Alejandro. Un matrimonio se construye sobre la confianza. Y tú no solo rompiste mi confianza, la pulverizaste. Trajiste una víbora a nuestro hogar, a nuestra cama, a la vida que estábamos construyendo para nuestro bebé. Eso no es algo que un comunicado de prensa pueda arreglar. No puedes desvelar un nuevo proyecto para borrar eso». Colocó su vaso sin tocar sobre una mesa auxiliar, el gesto una puntuación final y silenciosa. «Quiero que te vayas, Alejandro, de verdad esta vez. Haré que mi abogada, Sofía, se ponga en contacto con Mateo por la mañana para iniciar los trámites. Podemos ser civilizados por el bien de nuestro hijo, pero no seremos marido y mujer». Había ganado la guerra por su empresa, pero al hacerlo, solo había iluminado la cruda y solitaria verdad de lo que había perdido. Había salvado su imperio, pero había destruido irrevocablemente su hogar. Mientras empacaba su maleta por segunda y última vez, finalmente comprendió el verdadero y ruinoso costo de sus acciones. Había subestimado a Ricardo Méndez. Había sido un tonto por Sofía, pero su error más grande y catastrófico había sido subestimar a su propia esposa. Y ese fue un error que pasaría el resto de su vida y una fortuna lamentando. Isabela Vargas no era víctima de nadie. Era una reina que había defendido su castillo, y ahora lo reclamaba y su futuro para sí misma. Al final, Bella demostró que las traiciones más profundas pueden forjar a los guerreros más fuertes. No solo salvó un imperio, reclamó su propio poder, demostrando que el corazón de una mujer, incluso cuando está roto, es una fuerza a tener en cuenta. Su historia es un recordatorio crudo y apasionante de que a veces tienes que perderlo todo para descubrir quién eres realmente. Si esta historia de amor, mentiras y venganza final te ha cautivado, imagina que otras historias están esperando ser contadas. No te lo pierdas. Por favor, dale al botón de me gusta. Si eres del equipo Bella, comparte este video con alguien a quien le encante una historia de venganza épica. Y lo más importante, suscríbete al canal y toca la campana de notificaciones. Compartimos nuevos dramas de la vida real cada semana que son más impactantes que la ficción. No querrás perderte lo que viene a continuación.